las full prácticas. Las full prácticas también se graban. A ver. El problemita 2, inténtalo. ¿Cómo lo harías? Bueno. Y te dice, la función f aparece dos veces la raíz, es una función raíz cuadrada. Y su gráfica, bueno, nos dan la gráfica, nos dan su regla de correspondencia. Calcule cuánto vale f evaluado en 5. Cuando x vale 5, ¿a dónde te llevan? Cuando x vale 5, bueno, si queremos cuánto vale f de 5, habría que encontrar cuánto vale m y n. Ujú. A ver. Mira, según el gráfico, este vendría a ser su vértice. Estaría conformado por menos 4. Bueno, acá no sabemos cuánto vale. La primera componente del vértice, sí, es menos 4. Es menos 4. Esta segunda sí, no sabemos. Ahora, recuerda que la forma general es así, ¿no? Es un A, la raíz siempre es menos, ¿sí? X menos H más K. Esta es la forma general para este tipo de función. Es un menos acá. La primera componente ya la tenemos. El vértice está conformado por HK. La primera componente es menos 4. Bueno, A vale 2 según esta fórmula. Es 2 la raíz de X menos, ¿cuánto vale H? Menos 4. Más K, bueno, acá K o N es lo mismo acá, ¿no? Más N o más K, bueno, como quieras llamarlo. Te está dando el valor de N. Más o menos estaría quedando así su fórmula de esta función. Menos y menos más. 2 más la raíz cuadrada de X más 4 más N. Podemos encontrar N, sí, porque acá hay un punto, este puntito que sí lo podemos obtener, que es el punto 0,6. Este punto forma parte de la gráfica de la función. Como 0,6 pertenece a la función, es un punto de la función, entonces debe cumplir su regla, debe verificar su regla. Significa que cuando reemplazamos a x0, y debe salir 6. Toda la raíz x0, y debe salir 6. Este punto cumple la ecuación de esa función. Y de ahí podemos obtener el valor de n. ¿Pero cuánto sale? A ver. La raíz de 0 más 4 es 4. La raíz de 4 es 2. 2 por 2, 4. 4 más n. O sea que n vale 2. Ahora, ¿para qué obtenemos todo eso? Con eso ya tenemos la función completa, pues. Con eso ya tenemos que la función completa y, o si quieres f de x, acá al costado lo voy a poner. Y o f de x es de la forma 2 raíz cuadrada de x más 4 sumado con n que vale 2. Si ya tenemos toda la función, ya podemos obtener lo que nos pide. ¿Cuánto vale f en 5? Te dice. Evalúa f en 5. ¿Ya cuándo x vale 5? Pues, ¿no? 2, la raíz de 5 más 4 más 2. ¿Esto cuánto es? 2, acá te sale 9, la raíz de 9 es 3. Te obtienes 6, 8. F de 5 vale 8. Sí, revísalo.
Muy bien, ese fue el problemita 2. Esas dos alternativas siempre son básicas. Encontrar el vértice, y acá cuidado con el signo. ¿Ya? La fórmula siempre es menos, el valor absoluto también es x menos la primera componente menos 4. X menos 4, x más 4. Ahora el problema 3. ¿Cuál es el menor valor entero del rango de la siguiente función? Eso lo podemos graficar. Claro, eso lo podemos graficar. Copiarme esto. Podemos encontrar el rango de diferentes formas, ¿ya? ¿Cuál es el menor valor entero de rango de la función? Esto lo vamos a hacer gráficamente. Graficamos. Y recuerda que rango es los elementos que toma los valores y. Dominio era los valores que toma x y rango los valores que puede tomar y. Hagamos la gráfica de esta función. Es una función con valor absoluto. Tu vértice, ¿cuál es? Igualábamos a 0. Si despejas, x vale 10. Todo lo que venga después es menos 6. Ubiquemos en la gráfica el eje X, ubiquemos el 10 y en el eje Y el menos 6. Bueno, aproximadamente, ¿no? Pero creo que está el 10. Y el menos 6 por acá. Ya tienes el vértice, es una parábola. Parábola es un valor absoluto. El valor absoluto es una V hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo te das cuenta? Empieza con que más. Si es más valor absoluto, es hacia arriba. Entonces la V se abre hacia arriba. Pero ten en cuenta que hay cantidad de formas de resolver esto, ¿no? Hacia arriba sí, pero ¿cómo? Sí. ¿Y por qué no más amplio? ¿O por qué no más angosto? Bien, en este caso, como queremos el rango, eso no va a importar mucho. ¿Ya? Puedes dibujarlo como tú quieras. Como tú quieras. Voy a dibujar uno. Voy a poner otro color. Dibujas una rama y luego dibujas la otra. Lo más simétrico posible, ¿no? Bueno, más o menos por ahí. Y estas van a seguir, pues sube, 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 sube y siguen subiendo hasta el más infinito, ¿no? Porque las ramas continúan. Pero ¿de dónde empiezan? Fíjate. Desde menos 6, pues. Si notas, empiezan desde acá. Desde menos 6. De menos 6 se toma así. Ese es el menor valor que toma. Y de ahí sube, 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 sube. Va a estar subiendo, 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 subiendo hasta el más infinito. Los valores que toma y vienen a ser el rango. Y toma los valores o la función, se grafica en y, sí, desde menos 6 a más infinito. Si has encontrado qué valores toma y o la función, has encontrado el rango de la función. Esto viene a ser el rango de la función. El rango de esa función f es este mismo intervalo de menos 6 a más infinito. Ya, pero acá te piden solamente el menor valor del rango, el menor valor que esté en el eje y, menos 6. Desde ahí se grafica la función, porque después de eso, antes de eso, perdón, no. No hay gráfica. La gráfica empieza de menos 6, sube, 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 y esto hasta el más infinito. Hasta el más infinito. ¿Verdad? Que en algunos casos, bueno, ya se acostumbra a colocarlo así, ¿no? En algunos casos se puede colocar este, una flecha para indicar que eso sube, 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 sube. Y va a seguir subiendo. Lo mismo acá. Ya no se usa mucho esto, ¿no?
pero sí. Eso sube, sube y se va hasta el infinito. Se va hasta el infinito. Entonces, podemos dibujar y encontrar el rango de manera más rápida. Dibuja la función rango. El dominio, todos los reales. ¿Sí? En este caso, el dominio de todos los reales. Recuerda, para encontrar el dominio solamente habría que ver. ¿Hay una división? No. ¿Hay una raíz cuadrada? No. Entonces, el dominio, todos los reales. Pero el rango, no. El rango solamente empieza de -6. Debajo de eso no aparece la gráfica. La gráfica empieza a aparecer de -6 y sube, sube, sube hasta el más infinito. Por lo tanto, el menor valor de su rango es -6. En algunos casos menor, algunos también se le puede llamar mínimo valor, ¿no? ¿Cuál es el mínimo valor que tiene esta función, por ejemplo, ¿no? También, la misma pregunta, pero con otros términos. ¿Cuál es el mínimo valor que toma la función f? ¿Cuál es el mínimo valor de f, de toda esta función? Bueno, haces su gráfica y te das cuenta que el mínimo valor es -6. Y siempre lo vas a encontrar en la segunda componente. Te fijas, si encuentras el vértice, HK, la segunda componente siempre te va a indicar cuál es el mínimo valor o cuál es el máximo valor. H que vale 10 y K, la segunda componente -6. La segunda componente siempre vamos a encontrar el mínimo o máximo valor. Mínimo, así. Pero si lo hubiéramos dibujado, si es una V hacia abajo, el máximo valor. O sea, todo valor absoluto siempre tiene un mínimo y un máximo, sí, pues. Tiene un mínimo y un máximo. Este es el mínimo valor. Mínimo valor. -6. Muy bien, ese fue el problemita 3. Para el problema 4. Acá también nos piden el rango de la función, que es un valor absoluto, pero cambia un poco la pregunta. No es para todo el dominio, sino solamente para este dominio. Para el intervalo que va de -4 hasta 5. De -4 a 5. Ya, bueno, podemos dibujar esta gráfica que es un valor absoluto, pero solamente para los valores de -4. No puede pasar de -4. Y -4 es abierto, ¿no? -4 abierto. Que no pase. Hasta 5. Bueno, 5 más o menos por acá. Cerrado en 5. Sí puede tomar el valor de 5. Sí. La gráfica o la V no puede pasar de esos extremos, -4 y 5. Solamente en esta franja debemos dibujar la V. A ver, la gráfica es Y, mira, ordénalo siempre que aparezca menos valor absoluto de x-2 y ese 3 para después. Encuentras el vértice, esto lo igualas a 0, mentalmente lo despejas, x vale 2, ¿no? X vale 2. La primera componente. Y todo lo que venga después con todo el signo, siempre con todo el signo, bueno, en este caso es +3, simplemente 3. Y ya tenemos el vértice de la función, valor absoluto. A ver, más o menos por acá el 2, por acá el 3. Ese es el vértice. Y de ahí la V, ¿no? Pero la V ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo empieza? Empieza con menos valor absoluto, hacia abajo. Si es más hacia arriba, si es menos hacia abajo. Entonces, la V se va a abrir hacia abajo. Pero acá viene el otro detalle, pues. Ya, se abre hacia abajo, pero podríamos dibujarlo de varias formas, ¿no? Podríamos dibujarlo así. Depende, podría ser un poco más cerrado. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Para hacer de repente una gráfica más exacta, hay que tabular en los puntos -4 y 5, pues. Cuando x vale -4, ¿cuánto vale y? Y cuando x vale 5, ¿cuánto vale y? Con eso tenemos mayor exactitud. Hay que tabular siempre, sí. Hay que tabular siempre en los extremos. Vamos a tabularlo aparte. Cuando x vale
menos 4. ¿Cuánto vale y? Reemplaza en la fórmula. Tiene menos valor absoluto de menos 4 menos 2 más 3. Y operas. Menos, ¿cuánto sale acá? Menos 6. Valor absoluto de menos 6 es 6, ¿no? Todo esto vale 6. Con el menos que está adelante, menos 6. Sumado con 3, menos 3. No hay menos 4, lo pongámosle el menos 3. Entonces la función pasa en este punto. Está abierto. El menos 4 de referencia, pues, ¿no? Cuando es menos 4 va a salir menos 3, pero va a ser menos 3 abierto. Y luego cuando es 5, cuando x vale 5, y toma el valor de menos valor absoluto de 5 menos 2 más 3. ¿Esto cuánto sale? El menos queda, valor absoluto de 5 menos 2 es 3, valor absoluto de 3 es 3. Sumado con 3, 0. Pues. Va a caer justamente en 5. Su gráfica va a ser más o menos así, ¿no? El vértice a 5 y después del vértice llega hasta acá. Esa V se abre hacia abajo, más o menos así. Más o menos así. Ahora, ¿para qué hago eso? Mira, con eso ya puedes saber qué valores toma Y. Ubícate en el eje Y. Solamente dónde está graficada la función valor absoluto. Si es acá en 3, después no hay gráfica. Sigue bajando, bajando, bajando. La gráfica sigue, sigue, sigue y llega hasta menos 3. Abierto en menos 3. Y así sigue bajando, no aparece la gráfica. La gráfica solamente está entre. Cuando equivale menos 4 a 5, en el eje Y la gráfica aparece de menos 3 a 3. Solamente en esa franja está dibujada la función. Si subo un poco más, no aparece la función. Si bajo, no aparece la función. Solamente va de menos 3 abierto a 3 cerrado. O sea que Y toma los valores abierto en menos 3, cerrado en 3. ¿Y esto qué viene a hacer? Si has encontrado los valores de Y, has encontrado el rango de la función f. Con eso ya tiene la respuesta, porque eso es lo que te pedían. ¿Cuál es el rango de la función? ¿Qué valores toma Y? ¿Qué valores toma toda la función cuando X toma los valores de menos 4 hasta 5? Y toma los valores de menos 3 hasta 3. Con eso tenemos que es la alternativa B. Hay ciertas cositas, no ciertas estrategias, ¿no? Tienes el vértice hacia abajo porque empieza con menos, la V hacia abajo, pero para tener mayor exactitud hay que reemplazar en los extremos. Menos 4, menos 3. En 5, 0. Con eso ya tenemos la gráfica. Y salta a la vista dónde está la gráfica, ¿no? En el eje Y solamente aparece de menos 3 abierto hasta 3 cerrado. Eso viene a ser los valores de Y o el rango de la función. Muy bien. Ese fue el problemita 4. Vamos al problema 5. Casi todo es, bueno, todo es valor absoluto, como decía, que es lo que más viene, ¿ya? Por ahí función constante, sí, no mucho. La raíz cuadrada, muy pocas veces, muy pocas veces, ¿ya? Lo más es valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto. Contra el rango.
Este problema 5 es otro problema bastante clásico, ¿no? Encontrar el área de la función. ¿Cuál es el área de la región formada por las gráficas? La gráfica de la función valor absoluto y por acá la función constante. Podemos dibujar la función constante. A ver. Dibuja la función constante y el valor absoluto. ¿Cómo lo harías? Piensa. Para la función constante, g de x3, g o toda la fórmula siempre es y. Acá te decían y igual a 3. Cuando y vale 3, ubicas aproximadamente por acá. Por ahí va a pasar la recta. Una recta horizontal. Y ya tenemos la función g. Esta es la función g. Para la función f es un valor absoluto. ¿Cuál es el vértice? A ver. Valor absoluto de x menos 5. Su vértice es igual a esto a 0. Despejas, x vale 5. Tienes el vértice 5 como primera componente y lo que venga después, como no hay nada, se le coloca 0. Pues. Si quieres ponlo así, más 0. Lo que viene después es 0. El vértice 5, 0. Más o menos por acá, pongámosle el 5. 0, acá mismo, ¿no? Ahí mismo es el vértice. De ahí sale la parábola. La parábola, el valor absoluto. El valor absoluto hacia arriba o hacia abajo. Empieza con más. Y es más hacia arriba. Ahora, acá viene también, ¿no? Pero ¿cómo lo dibujo? Ya es la V, sí, pero hacia arriba sí. De repente lo puedo dibujar más abajo, más abierto, ¿no? Ahora depende cómo. Depende puede pasar por 3. Ahí tenemos varias formas, ¿no? Son varias formas que podemos graficar la parábola. Ahora, acá podemos utilizar varias técnicas. Una de ellas podría ser encontrar el corte, porque si es hacia arriba, en algún momento se va a tener que cortar con el eje Y, pues, ¿no? Podemos encontrar de repente el corte con el eje Y, sí, podría ser. Podría ser. Podemos hacer eso. Esa es una de las tantas formas que podemos resolver. Lo vamos a hacer por ahí. Ya lo vamos a hacer. Hay otros métodos, sí, también. Pero, a ver, lo podemos hacer así, ¿no? En teoría hemos dicho, ¿cómo encuentro el punto de corte con el eje Y? Por acá. Corte con eje Y. Corte con el eje Y. En el eje Y, X vale 0. En el eje Y está solamente Y, no aparece X. Significa que X vale 0. De esa forma te acuerdas. Para encontrar la función, el corte de la función con el eje Y, X reemplaza X0. En esta función estamos hablando de la función valor absoluto. A ver. Valor absoluto de 0 menos 5. Valor absoluto de menos 5 a 5. 3, bueno, más o menos por acá. Esa función valor absoluto, va a cortar al eje Y en 5. Más o menos quedaría así. Es una rama y la otra rama lo más simétrica posible. Función valor absoluto es siempre simétrica. Quedaría así. Y nos piden el área que van a formar las dos funciones. Dos funciones van a formar el área de este triángulo, ¿no? El área de este triángulo. Oh, esta recta G, creo que no te dije eso en teoría. Esa recta G, cuando pasa por 3, pasa de manera perpendicular, pues. O equivale a decir paralela al eje X, ¿no? Perpendicular al eje Y, o equivale a decir paralela al eje X. Es una recta horizontal, pues.
Ahora, queremos encontrar el área de esa región. Y es un triángulo que me está generando la función g con la función f. fg me genera esta región triangular. Para encontrar el área de un triángulo, base por altura entre 2. La altura sí ya lo tenemos, ¿no? La altura de acá. La altura es esto, de 0 a 3 son 3 unidades. Ahí no hay problema, la altura ya lo tenemos. Esta altura, 3 unidades. El problema es la base, ¿no? ¿Cuánto vale esta base? ¿Cuánto vale esa base? A ver, piensa. Acá hay un pequeño detalle que no te he dicho en la teoría. Te lo digo acá, en la full practice. Lo podemos resolver de varias formas, ¿ya? Pero con este detalle, con esta observación que lo voy a colocar ahora, es bastante más rápido. Es bastante más rápido, ¿ya? Voy a poner acá como una observación. Cuando habíamos dicho que la forma general de un valor absoluto es A valor absoluto de x menos h más k. El detalle es cuando A vale 1 o menos 1, cuando A vale 1 o menos 1, puede ser, la voy hacia arriba o hacia abajo, pero con esta constante 1 menos 1, el ángulo que va a graficar siempre es de 45 grados. Este ángulo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el ángulo que se va a poder dibujar esa función con valor absoluto, si por acá trazas una horizontal, este ángulo siempre es de 45 grados. Acá también de 45 grados. Siempre sí. Si es de 45, entonces este siempre va a ser 90 grados, pues. Sí. Y por hacia abajo, igual. Este va a ser de 45 grados, este va a ser de 45 grados, y este va a ser 90. O sea, esa V que se genera va a tener 90 grados siempre acá, sí. Pero siempre y cuando este coeficiente principal, ese numerito es 1 o menos 1. Porque si ya le colocas 2, 3, ahí, porque ahí ya se hace más amplio. Se amplía, ya no va a ser 90. O se hace más angosto y ya no va a ser 90. Solamente de 90 cuando es 1 menos 1. Y con eso ya es más rápido porque estoy diciendo que si acá es 90, acá es 45, acá vale 45 y podemos utilizar geometría, ¿no? Podemos utilizar geometría. Con el álgebra sale, sí, pero es más algebraico, sí. Pero a veces la geometría va a ser un poco más rápido. Va a ser más rápido. Porque si es 45, acá vale 45. Y ya tienes 3 en ese triángulo, es un triángulo de 45 y 45, o sea, isósceles. El otro triángulo también va a ser isósceles, pues. Son dos triángulos de 45 y 45. Un triángulo y algo de trigonometría también. Un triángulo de 45 y 45, ambos catetos son iguales. Esto también vale 3 y esto también vale 3. Eso es bastante importante. Ahora, lo podemos, como digo, este problema lo podemos resolver de cantidad de formas. Otra forma es encontrar los puntos de corte, donde se van a cortar las funciones, acá, punto de corte también, y con eso ya tenemos la base. O, como digo, ese detalle de que siempre va a ser 45. Y más rápido, y lo hacemos bastante más rápido. 45 es un triángulo de 45, 3, acá 3, entonces ya tenemos que la base vale 6, pues. Y el área entonces, 6 por 3 entre 2, 18 entre 2, 9 unidades cuadradas, o simplemente 9. Y ya está. Con eso ya lo resolvimos. El siguiente problema también podemos utilizar esto mismo. Podemos utilizar
la geometría. ¿Ya? Podemos de la geometría, incluso hay problemas donde puedes utilizar semejanza de triángulos, ¿no? Semejanza o congruencia de triángulos, etcétera, etcétera. Ya está. Muy bien, entonces, hemos graficado la función g constante, la función f, valor absoluto, y hemos utilizado este detalle. Cuando empieza con 1 menos 1, más menos valor absoluto, siempre es a 45 grados. 45, 45, y ese es un triángulo rectángulo incluso, ¿no? El triangulito que sale acá es un triángulo rectángulo. Muy bien, ese fue el problema 5. El problema 6 es más o menos parecido. Si usted grafica las siguientes funciones en el plano cartesiano, función con valor absoluto y la función constante, se obtiene un triángulo rectángulo, hay el área del triángulo rectángulo obtenida. Básicamente lo mismo, ¿no? Grafica la función constante cuando y vale menos 1. En el eje Y ubicas menos 1, no se pone por acá. Y por ahí pasa la función G, que es una función constante o una recta de la función G. Para la función F, empieza con menos valor absoluto de x menos 1 más 1. Encuentra el vértice, es igual a 0, despejando equivale 1. Todo lo que venga después, 1, y ya tienes el vértice que es 1, 1. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, creo que sea 1. Y por acá. A partir del vértice, dibujamos la V, pero mira, empieza con menos. Empieza con menos, es hacia abajo, ¿no? Empieza con menos, valor absoluto, significa hacia abajo. De la V hacia abajo. Ya viene el otro detalle, ya, la V hacia abajo, pero ¿de qué forma? Puede ser así, puede ser un poco más abierto, ¿no? Tenemos varias formas de razonar eso. Podemos encontrar su punto de corte con el eje Y, o darte cuenta de, mira, si acá es 1, 1, recuerda que cuando empieza con 1 menos 1 siempre se abre a 45 grados, o sea, si te fijas, la V siempre son dos rectas en verdad, ¿no? Una recta y otra. Si juntas te sale la V o la gráfica del valor absoluto. Son dos rectas con cierta pendiente. La pendiente siempre es a 45 grados. Y acá queremos dibujar la V, debe pasar por el 0, 0, pues. No pasa por el 0, 0, ahí se forma el 45 grados. 1, 1. Y si no lo visualizas así, corte con eje Y. Corte con el eje Y. En el eje Y, X vale 0. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Reemplaza. Menos valor absoluto de 0 menos 1 más 1. ¿Cuánto te sale por acá? Valor absoluto de menos 1 es 1. Con este menos que está adelante, menos 1 más 1, 0. Esta función valor absoluto corta el eje Y en 0. En el punto 0, 0. Acá. Ya, pasa por el 0, 0. La otra rama, lo más simétrico que podamos. Y nos piden el área que generan esas dos gráficas. G, esto es F. Y el área que se está generando es este triángulo. Que es un triángulo rectángulo. Está a 45 grados. De acá. La pendiente siempre a 45 grados. De acá, 45 grados.
Acá también 45, 45, sí, pues. Es un triángulo rectángulo de 45, 45, sí. La altura lo podemos obtener. Es el área. La altura de ese triángulo lo podemos obtener, sí. Eso de que sea triángulo o rectángulo, bueno, en este caso no nos ayuda mucho. La altura lo podemos obtener, sí. ¿Todo esto cuánto vale? Arriba 1 y abajo -1, 2. 2 unidades. Arriba 1 y abajo 1, 2 unidades. Una altura de 2 unidades. Y la base, ¿cómo obtiene la base? ¿Cómo obtendríamos la base? Que -1. Este -1 lo voy a poner más. A ver, piensa, ¿cómo obtendríamos la base? Esto, ¿no? Hasta acá. ¿Cuánto vale esa medida? La altura 2 y la base, ¿cuánto? ¿Cómo podríamos calcular la base? Hay varias formas de calcular. Una de ellas es, podemos encontrar el punto de corte de las dos funciones, la función f, que es el valor absoluto, con la función constante. Se puede encontrar los puntos de corte, sí. O utilizar un poco de geometría. 45 acá. Acá también vale 45 grados. Y ver la forma, ¿no? Ver la forma, alguna propiedad de geometría. Y lo otro es, acuérdate que siempre es simétrico, ojo. Las dos ramas siempre son simétricas. Este es el punto del eje de simetría. Si acá 0, 1, una unidad, acá vale 2, pues. El punto de corte es 2. 0, 1, 2. ¿Qué más? Queremos estos puntos, ¿no? ¿Qué más? Podríamos hacer este. Acá. De 0 a -1, acá sigue siendo -1. 1 acá. Utilízalo, si puedes, podemos utilizar geometría, ¿no? Semejanza, si gustas. Acá la altura es 1. En este triángulo más pequeño. Voy a borrar esto para que pueda visualizar mejor lo que vamos a hacer acá. Un poco de geometría. ¿Esto cuánto es? Una unidad. ¿Cuánto es esto? 45 grados siempre. Acá también 45. ¿Cuánto vale esto? Una unidad también. De 1 a 2, una unidad. ¿Cuánto vale esto? Una unidad. De 0 a -1, una unidad. Estos dos triángulos, ¿cómo van a ser? Congruentes. Altura 1, entonces esto también vale 1. Significa que ese punto vale 3. 2 más 1, 3. ¿Y basta con eso? Sí. Sí es simétrica, pues. Es simétrica. Si acá vale 3, o puedes encontrar solamente el área de un triángulo y lo duplicas, ¿no? Es simétrica. Encuentro el área de un triángulo y luego lo duplico y ya tengo el área de todo el triángulo. Podemos encontrar el área solamente de esto. Como digo, hay cantidad de formas de resolver este problema. ¿Puedo encontrar el área de esto? Sí. ¿Cuánto vale? Ya sé que vale 1. Esto también vale 1. 2 de altura. Por acá. Este vale 3. Del 1 hasta el 3 son 2 unidades. 2 unidades y acá 2. 2 y 2. Encuentro el área de esto y lo duplico. Como gustes, como quieras hacerlo, ¿ya? Como quieras hacerlo. Y fíjate que eso de saber que es 45 grados siempre beneficia bastante porque con eso podemos utilizar la geometría y encontrar las dimensiones. 1, acá también vale 1.
la altura de 0 a menos 1, 1 de distancia también. Estos dos triángulos son congruentes. Estos dos triángulos son congruentes. Este de acá arriba. Este pequeño de arriba con este pequeño de abajo. Entonces, también vale 1 acá. Esto también vale 1 unidad. 1 a 1, abajo 2 unidades y de altura 2 unidades también. Y puedes hallar el área. ¿Cuál sería el área? El área sería 2 veces el área de este triángulo porque se va a duplicar. 2 por la altura que vale 2 entre 2. El área de todo viene a ser 4. 4 unidades cuadradas. Puede cancelar si gusta. 4 unidades cuadradas. Avión sale ya, avioncito. Ahora, eso de utilizar todos los recursos que tenemos a la mano es bastante beneficioso. Esto lo podemos resolver de manera algebraica, sí, pero a veces la manera algebraica va a ser un poco más extensa. Que habría que resolver, como es un valor absoluto, para encontrar estos puntos de corte habría que resolver ecuaciones con valor absoluto. Se puede, sí, también, pero a veces se va a hacer un poquito más extenso. A veces es más fácil, sí. Utiliza la geometría, haces una semejanza o una congruencia de triángulos y obtienes rápidamente las medidas. Y darte cuenta de ese detalle. Que 45 grados siempre sí. Que 45, 1, 1. Entonces, estos dos triángulos, acá también. Si la altura es 1, ¿cómo sé que la altura es 1 de acá? Porque de 0 a menos 1, 1 unidad de altura. De 0 a 1, 1 unidad. Son dos triángulos congruentes. Si esta cateto vale 1, entonces este de acá arriba también vale 1. De abajo vale 2 de base y 2 de altura. 2 y 2, 4, entre 2, 2. 2 unidades cuadradas. Y el otro triángulo vale lo mismo, si es simétrico. 4 unidades cuadradas. De manera razonada lo podemos hacer. Muy bien, ese fue el problemita 6. Problema 7. Se observa que una montaña, tal como se muestra, determina la función que describa el recorrido que pasa de AB hasta BC. Solamente queremos la gráfica de AB hasta BC. Es un valor absoluto, pues. Pero el valor absoluto es solamente de este punto 0 hasta este punto que no sabemos, ¿no? Es la gráfica del valor absoluto, pero solamente desde 0 a este punto que no podría ser 9 u 8 viendo las alternativas, ¿no? Podría ser 9 u 8. Viendo las alternativas. ¿Tenemos el vértice? Sí, mira, ya tenemos el vértice. 4, 10. Si tenemos el vértice, prácticamente ya tenemos casi toda la función. Recuerda cómo es la función de un valor absoluto. Es A, valor absoluto de x menos h más k. A, valor absoluto de x menos, ¿cuánto vale h? 4. ¿Cuánto vale k? 10. ¿Y cómo encuentras este valor, esta constante A? Con un punto cualquiera. ¿Tenemos un punto? Sí, mira. Este punto A que es el punto 0,2. Dice, el 0,2 pertenece a la función. Si pertenece a la función, entonces debe verificar la ecuación de esa función. Quiere decir, si reemplazo x0, cuando reemplacemos x0, y debe salir 2. Y de ahí obtienes el valor de a. 10 pasa a restar menos 8. A, valor absoluto de menos 4 es 4.
Vas a dividir ese 4, menos 2. A vale menos 2. Eso ya tenemos la función completa. Menos 2, valor absoluto de x menos 4 más 10. Y mira, ahora podemos encontrar en el intervalo, ¿no? Pero a veces, fíjate, mira, solamente hay una alternativa donde aparece esta función o regla de correspondencia fórmula. Menos 2, x menos 4 más 10, la B. No hay más. Ahora, ¿y qué pasa si hubieran dos alternativas iguales? Solamente cambiaría en el intervalo. En ese caso sí habría que encontrar el intervalo, pues, ¿no? El intervalo desde 0 a este punto. Este punto. A este punto. Ojo, que acá no puede decir que alfa vale 45 acá. Casi no se puede decir eso porque, mira, es menos 2. Solamente el ángulo es de 45 grados, la pendiente de esas dos ramas es de 45 y 45 grados, cuando este coeficiente vale 1 o menos 1. Pero si vale menos 2, 3, un medio, un quinto, no. El ángulo varía. Alfa no vale 45 acá. Tiene otro valor. A ver, entonces, es la B, la alternativa B acá. ¿Ya? Ahora, como te digo, si por ahí, ¿qué pasa si salen dos iguales y solamente varían en el intervalo? No depende acá uno igualito, pero el otro tiene de 0 a 8 y el otro de 0 a 9. En ese caso sí habría que calcular este punto. Y para calcular eso lo podemos hacer de varias formas. Podemos utilizar un poco de geometría. Acá tienes de 0 a 2, son 2 unidades acá 4 unidades. De 2 a 10 son 8 unidades. Podría hacer una semejanza con estos dos triangulitos. 2, 8. Tiene relación de 2 a 8, de 1 a 4. A 4, perdón. De 0 a 4, 4. 2, 8. Se puede hacer una semejanza de estos dos triángulos para encontrar cuánto vale esta medida. Acá vale 4, acá vale 4. En este triángulo de arriba va de 4 a 2. Uno es doble del otro. Este cateto vale 8, el otro vale la mitad. Si este cateto vale 2, este de acá vale la mitad 1. Y acá debe ser el punto menos 1. Ya tienes de 0 a 4 y acá menos 1, 5. Como hay simetría, 4 a la izquierda 5 unidades, de 4 a la derecha también 5 unidades. 4 más 5, 9. Este va a llegar al punto 9. ¿Sí? Bien. Podemos hacer la semejanza. Lo hago nuevamente por acá. La semejanza es esta. Tienes 8 por acá, 2 y acá 4. ¿Son semejantes? Sí. Estos dos triángulos. ¿Puedes encontrar cuánto vale esta medida? Sí. Relacionan, ¿no? Acá puede llamarle alfa. Bueno, ahí cómo está, ¿no? Acá vale alfa. Acá también vale alfa porque son paralelos. Alfa 8, el otro vale la mitad. Alfa 2, el otro cateto vale la mitad, 1. Si ya tiene que acá vale 1, entonces este punto en el eje vale menos 1. Acá 4. Este punto vale menos 1. Son 5 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia la derecha. 4 más 5, 9. Este debe ser el punto 9. ¿Por qué? Porque todo valor absoluto siempre es simétrico. Hacemos acá un eje de simetría, ambos lados son simétricos. Podemos encontrar rápidamente este punto. Hace la semejanza, claro, con conceptos de geometría, pues, ¿no? Ahora, si queremos solamente conceptos algebraicos, los puntos de corte, ¿no? De manera geométrica, termino con esto, geométrica, o de manera algebraica, estos dos puntos menos 1 y 9 son los
puntos de corte con el eje X. ¿Cómo encuentras los puntos de corte con el eje X? En el eje X no aparece Y, entonces a Y le colocamos 0. A Y le coloca 0. Y si Y vale 0, te va a quedar menos valor absoluto de X menos 4 más 10. Y habría que resolver esta ecuación. Este menos pasa como más. 2 pasa a dividir. Y toda ecuación con valor absoluto se divide en 2. X menos 4 igual a 5. Y X menos 4 igual a su opuesto menos 5. Y de ahí sacas el valor de X. ¿Cuánto? 9. ¿Cuánto? 4 menos 1 menos 1. Son los puntos de corte. Un punto vale menos 1 y el otro punto vale 9. Esta es la forma algebraica para encontrar esos puntos de corte con el eje X, haciendo que Y valga 0, resolviendo la ecuación y tiene los dos puntos. Un punto vale menos 1 y el otro punto 9. O la forma geométrica. Hace que todo esto valga geométricamente. Esta distancia vale 1, por lo tanto, este es el punto menos 1. ¿Acá? De 0 a 4, todo esto vale 5. Acá vale 5 esta distancia, esta otra distancia también debe tener la misma distancia. Para que salga 5, este debe ser 9, pues 4 más 5, 9. De manera geométrica. Se puede revisarlo y ver con cuál de los dos te acomodas. La recomendación es, la manera más rápida es la geométrica. La geométrica, esa es la semejanza o esa congruencia. Tú ya tienes la distancia. Ojo, no es lo mismo distancia que lo vimos en el básico, ¿no? Tienes acá 4 y tienes una distancia de 1. Este punto en el eje, ¿cuánto vale? 3, pues, ¿no? Tienes como decir, estamos en 0 y hay una distancia de 1. De este punto es el punto menos 1, pues. De 0 a menos 1 la distancia es una unidad. No te confundas distancia con punto en el eje. Muy bien. A ver, no tenemos mucho tiempo. No vamos a quedar ahí, terminamos con ese problemita 7, pero te indico los demás, ¿ya? A ver. Acá hay gráfica nada más. Valor absoluto. Igualas a 0, encuentras el vértice, empieza con más hacia arriba. Y puedes encontrar este punto de corte con el eje Y, sí. ¿Cómo encuentras el punto con el eje Y cuando X vale 0? Equivale 0. Para eso, para que no te complique, generalmente hay problemas donde no te colocan X, Y, sino como en este caso te colocan Q y acá Y. Pero puedes escribirlo así, como en Y. Como si fuera un Y en vez de QX, 20X menos 220. Para que lo pueda graficar rápidamente. ¿No? Y acá está en soles esto. Este Y está en soles. Te digo las alternativas. Ahí debe salirte avión, ya. Debe ser esto. Debe salir. Encuentras el vértice, es una V que se abre hacia arriba. Y el punto de corte es... Ojo, ahí. Para la siguiente, acá solamente hay una función, con el eje X. Grafica la función, valor absoluto, es una V que se abre hacia arriba. Más o menos así te va a quedar por acá. Es una V así. Y te piden el área de esto, con el eje X, el área de este triángulo. Cuidado, acá tampoco hay 45, empieza con un medio, no le puede colocar acá, entonces acá hay 45, no, más o menos así. De la altura sí, ¿no? Si ya tienes el vértice, puedes calcular la altura. Acá sí conviene hacer esto, los puntos de corte. Entonces esto, corte con el eje X. Tiene dos puntos con el eje X. ¿Cuándo pasa eso? Cuando Y vale 0.
tocaría resolver esto. Toda esta ecuación. 0 igual a 1/2 de x menos 4 menos 3. Resuelve la ecuación y vas a encontrar los dos puntos de corte. Si ya tienes los dos puntos de corte, ya sabes cuánto vale la base. Bueno, y la altura. Con el vértice ya sabes. El vértice es 4 menos 3. 4 y aquí es menos 3, la altura vale 3. Pues. Encuentra los puntos de corte para que puedas obtener la base. Ahí debe salirte 18. ¿Ya? Y esto de la teoría. Está solucionado ya en la teoría, pueden revisarlo. Lo mismo con esto que está resuelto en la teoría, los dos últimos problemas que estaban faltando. Acá te piden la función. ¿Cuál es la función? ¿Ya tienes el vértice? Sí, pues el vértice está acá. Es 5, 0. Reemplazable en la función general de toda función con valor absoluto de esta forma. H vale 5 y K vale 0. Y toma luego este otro punto, que es el punto 0,5, para encontrar la constante A. Y ahí te debe salir esto, x menos 5. La B, valor absoluto de x menos 5. Ya, muy bien. Nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Estos dos últimos, sí, estos dos problemitas, 9 y 10, esos sí están un poco más avanzados. ¿Sí? Entonces, van a quedar más que todo como un desafío, el problema 9 y 10. ¿Sí? Nos vamos a quedar ahí. Ya está, muy bien, chicos. Nos quedamos ahí. Nos vemos entonces hasta el próximo sábado. Nos quedamos ahí. Nos vemos. Chao. Cuídense. Hasta la próxima semana.